Bueno, un saludo a todos los hermanos en general, en este día que el Señor nos congrega conforme a su misericordia, porque Él es el que nos guía y nos guarda en la fe de su Hijo, por medio de su Espíritu que ha puesto en nosotros, que nos recuerda las cosas que Él enseñó, relativas sobre todo a lo trascendente, que es a la salvación. Y en el día de hoy tengo por título del estudio un versículo que está en Primera de Juan 2:25, y dice así: esta es la promesa la cual Él nos prometió, la vida eterna. El propósito de hoy día será hablar acerca de esta promesa, que podemos creer sabido mucho de ella, pero en realidad en la medida que más vamos nosotros escudriñando las escrituras, nos vamos dando cuenta de que toda nuestra razón de ser como iglesia, y no me refiero a la iglesia que la justicia nuestra solamente, me refiero a la iglesia cristiana, al pueblo de Dios en el mundo, está basado en la expectativa de alcanzar esta promesa que Dios nos ha hecho por medio de Jesucristo. Sin esta promesa no tiene sentido la militancia cristiana. Pablo mismo dijo: si esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero se nos habla de vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Y como cobrándola, San Juan el apóstol registra en la epístola lo que acabo de leer, 1 Juan 2:25, y lo remarca: esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna es una promesa que se nos ha hecho por boca de Jesucristo, porque dice, Él nos prometió. Jesucristo nos prometió la vida eterna. Eso es lo que Él predicaba, que Él era el pan de vida, que el que comía ese pan no iba a morir más. ¿Se recuerdan? Y cuando Jesús confrontó a Pedro mismo: ustedes también se quieren ir, y él dijo: ¿a quién iremos? Y hoy podríamos decir nosotros: ¿a quién iremos? Si quisiéramos apartarnos del Señor, ¿dónde podríamos encontrar vida eterna? Nadie más que la promesa que Él ha hecho. Pero noten, es una promesa. Todavía no la hemos recibido, pero la anhelamos y la deseamos. Y toda nuestra militancia consiste en alcanzar esta promesa. La razón de ser de nuestra existencia como iglesia no es acumular miembros, hacer un gran movimiento religioso, sino que los que pertenezcan a esta congregación y al pueblo de Dios en el mundo alcancen esta promesa de vida eterna que ha sido ofrecida por nuestro Señor Jesucristo, que es por la fe en Él. Y esta promesa de vida eterna tiene que ver con nuestro enemigo, que es la muerte. La muerte es lo que a nosotros amenaza y constantemente hace que nuestra vida en este mundo sea muchas veces azarosa y difícil. Pero la promesa de Cristo trae consuelo y nos dice que nosotros que estamos sentenciados por la paga del pecado, que es muerte, hay para nosotros promesa de triunfar sobre la muerte creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, que vino al mundo a dar su vida por nosotros a fin de que quedáramos en paz con Dios y pudiéramos recibir en el día postrero, por medio de la resurrección, la vida eterna. Tal como Pablo también lo describió, se nos dará un cuerpo incorruptible. En ese día la muerte ya no tendrá más que ver con nosotros, seremos libertados de ella. Pero hasta ahora perseveramos en la fe del Hijo de Dios para alcanzar esta promesa. Ya vemos entonces cuánto interés tendrá el maligno también y todos los que le ayudan en que nosotros nos desinteresemos de esta promesa de vida eterna que nos ha hecho el Señor. No tiene sentido ninguna otra cosa más importante en la Biblia que esto. Sé que hay doctrina y enseñanza apostólica muy útil en toda la escritura, pero si usted no alcanza esta promesa, va en vano su militancia. Usted no está poniendo la vista en lo que realmente importa. Se está confundiendo. Si usted cree que esta promesa de vida eterna es algo que ya sabe, que la tiene en la mano, no, está firme, porque Cristo pagó con su vida nuestros pecados y nos ha puesto en paz con Dios. Pero el problema, el lado débil de esto somos nosotros. Nosotros somos los que podemos engañarnos a nosotros mismos, encontrando otros intereses mayores que la perseverancia en el Señor Jesús y divagar en cualquier otro pensamiento que nos aleje de la búsqueda de la vida eterna a través de la perseverancia en la fe del Evangelio que se nos predicó por los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Solo el Señor tiene
palabra de vida eterna. Y aquí hay muchos que se confunden porque piensan que tener palabra de vida eterna es porque yo predico el Evangelio. Cuando Pedro dice, solo tú tienes palabra de vida eterna, está diciendo, solo tú puedes darnos vida eterna. No estamos diciendo que Jesús prometió la vida eterna porque eso es obvio que lo hizo. Jesús está prometiendo que Él tiene la vida eterna en sí mismo como potestad de Dios para darnos vida. Y la esencia, la razón, el motivo principal, el mayor de todos los motivos, lo cual debe ser por cual estamos domingo tras domingo, reunión tras reunión, recordando esto, es porque es la promesa más grande. ¿Qué haremos nosotros sin esta promesa? No tenemos nada. En vano estamos militando si esta vida es la que esperamos en Jesucristo. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Es ahí donde hemos anhelado estar. Y partiendo por esta premisa en que estamos haciendo apoyo de nuestra confianza, voy a leer en Daniel capítulo 12. Esta promesa de alcanzar vida eterna está registrada en Daniel y quisiera tomar algunos versículos, unos pocos versículos del capítulo 12 de Daniel. Versículo 1 al 2 dice, hablando del día que el Señor nuestro se manifieste en las nubes del cielo, dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y lo que se hallaren escritos en el libro. Recuerden, si usted va a Apocalipsis, ese libro es el libro de la vida, por si acaso se hacen la pregunta. Y muchos de los que duermen, fíjense en el polvo de la tierra, si duermen es porque esperan ser resucitados. Recuerden que se nos enseña en la Escritura, Pablo también lo hace y el Señor, de que hay resurrección para vida eterna y resurrección para condenación. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, hablando de los que son bienaventurados, serán despertados, dice. En los evangelios, Jesús dice que Él nos va a despertar en las cartas que Pablo escribe. También dice que el que despierta a los muertos en el día postrero para dar la recompensa de vida eterna en Jesucristo. Pero lo importante es que dice que sean despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, yo diría, a la luz de lo que estamos leyendo aquí, que lo más trascendente es poder saber con certeza en qué grupo vamos a estar. Si usted cree que eso es irrelevante, no es así, sino que los que resucitan para vergüenza y confusión no es un buen fin, porque aquí dice luego a continuación, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Entiendo yo que es el cuerpo glorificado, ¿no? Es de lo que habla aquí, que recibirán los justos. Dice, y los que enseñan a justicia, la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Es decir, los que resucitan van a tener un cuerpo glorioso y van a vivir para siempre. Entonces, pero Daniel cierra las palabras, dice ella, el libro dice, hasta el tiempo del fin, pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y yo, Daniel, miré y aquí dos que estaban, uno de la otra parte del río y los otros de la otra parte del río. En el verso 7 me voy a saltar, y oía el varón de los lienzos que estaba sobre las aguas del río y alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempo sin la mitad, y cuando se acabara el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderá los entendidos. Y desde que espera quitar el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrán 1290 días, que esto lo hemos visto en el estudio de las profecías. A lo que quiero llegar yo es que hay un día en que los muertos serán despertados para recibir recompensa de vida eterna y para vergüenza y confusión, como también el Señor Jesucristo más adelante lo dice. Pero a lo que quiero llegar es que ustedes reflexionen sobre esto. Tenemos otro objetivo más importante en nuestra vida. Yo sé que hay cosas que tenemos que hacer en esta vida y vivimos en este mundo y somos de este mundo en el sentido de que estemos, aunque esperamos el reino que viene, tenemos que todavía trabajar, vivir, existir. Pero la razón de nuestra militancia es alcanzar esta promesa de vida eterna. Yo le diría que se olvide de todo el resto de lo que pueda estar pensando y procure, siguiendo la palabra de Dios, entender hoy día, quizás con un poquito más de importancia en su corazón, de que siguiendo a Jesucristo estamos tras Él porque Él hizo una promesa que nadie ha hecho y que solo Dios puede cumplir y que solo Dios puede hacer
con Él, que es darnos vida eterna, a través de la resurrección que está prometida aquí por el Daniel profeta, que ocurrirá por lo que vemos acá en los tiempos finales del mundo prácticamente. Así lo dice también la Escritura, el mismo Señor con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, en el día de la venida sin duda. Ese día no lo sabemos, pero sabemos que en ese día seremos transformados, como dice Pablo también en Corintios 15, recibiremos un cuerpo espiritual para ir a la gloria, para morar en aquellas moradas que dijo él que fue a preparar para nosotros. Por lo cual, vuelvo a decir, si la promesa que nos ha hecho, lo que nos debe Jesucristo, lo digo en sentido figurado, nos debe en el sentido de que Él ha prometido que al que persevera lo va a recibir, es que nosotros vemos en Él al que nos dará vida eterna en el día que Él regrese. Yo veo que la vida está en Jesús, no está en las cosas. Nosotros somos sustentados en vida por el poder vivificador de Dios que da vida a todas las cosas. Pero la vida eterna, alcanzar un cuerpo glorioso, semejante al del Hijo de Dios, semejante a los ángeles de Dios, un cuerpo que es cuerpo espiritual, es lo que mantiene con vida nuestra fe. La fe aguarda promesas, pero si esperamos en esta vida solamente, nos estamos engañando. Somos los más miserables de todos los hombres porque no nos prometió Jesús eso. No tiene sentido. Dios no nos prometió más vida, una vida más longeva en este mundo. Nos prometió lo mejor. Nos prometió a su Hijo Jesucristo y por medio de él la resurrección y la vida eterna. Así que hay un día en que los muertos serán despertados del polvo de la tierra, unos para recibir vida eterna y otros para ser condenados y tener una confusión perpetua, es decir, condenación. Los entendidos irán como estrella a perpetua eternidad, dice el verso 3. Entonces, esta promesa es grandiosa. Está prometiendo vida eterna aquí, Daniel, tal como Jesús lo enseñó. Esa es la promesa que deseamos alcanzar. La amistad es agradable en el Señor cuando es la promesa de Cristo, porque somos compañeros de una misma esperanza, de una singular y única esperanza. El cristianismo no tiene sentido sin la resurrección, no tiene sentido sin que Cristo nos dé vida eterna en el día postrero. Si nuestra vida está puesta en alcanzar otras cosas por sobre esto, estamos equivocados, estamos dando pasos equivocados en nuestra vida en ese sentido. Bueno, voy a leer ahora también en 1 Juan 1:1 para que veamos la importancia de esto. Serán despertados del polvo de la tierra, dice Daniel. Miren lo que dice aquí en 1 Juan 1 del 1 en adelante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, divino, ¿cierto? En él habita la plenitud, la divinidad corporalmente, como dice por ahí también Pablo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Está claro, Jesús creó todas las cosas, como ya lo hemos ido desarrollando en los estudios que hemos hecho, tanto el que habla como los hermanos que han estado a cargo de la predicación. Así que este era el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, por Cristo. Sin él nada lo que ha hecho fue hecho, o sea, Jesús tiene poder creador. En él estaba la vida, y aquí me voy a centrar yo en esta parte del verso 4. En él estaba la vida. ¿Dónde está la vida que nos mantiene vivos hoy a nosotros? No solamente espero yo que Él me levante y de ahí en adelante yo viva para siempre. Yo estoy entendiendo también que hoy Él me mantiene con vida también a pesar de que mi vida es corta. Porque dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, si yo soy criatura de Dios, lo soy de Cristo, porque por medio de Él creó las cosas. Y si yo estoy en vida, mi organismo, aunque yo sé que es una vida corta que tengo en este tiempo que me corresponde vivir, esta vida incluso la que tengo ahora es por gracia de Cristo y del Padre, por su elección. Y en el reino de Dios será la plenitud de la vida eterna. Así que mis hermanos, nosotros no andamos a ciegos, no estamos aburridos, tenemos la promesa más grande que alguien puede haber recibido, que fue despreciada por los griegos cuando Pablo en el Areópago le habló de la resurrección. Ellos no podían concebir porque su mente estaba puesta en otra esperanza, en que su alma era inmortal. Si ustedes ven todos los pensadores griegos, yo no me lo he leído todo y no lo voy a hacer tampoco, porque prefiero leer la Biblia, pero de lo que he podido leer para recabar las ideas nomás, ellos creen, y hasta el día de hoy lo que ha sobrevivido en la Iglesia Católica, en todas las religiones, y todos están de acuerdo que nuestra alma no muere, que es inmortal. Pero la inmortalidad, aquí se nos está diciendo, es porque se levanta uno que tiene vida eterna para darnos a nosotros en el día de la resurrección. Y hoy somos mantenidos en vida porque por Él fueron creadas las cosas.
Así que Cristo nos mantiene en vida hoy, aun cuando todavía no hemos resucitado para recibir la promesa de vida eterna, y también nos mantendrá para siempre en vida por su poder el día que resucitemos, cuando Él nos levante a su semejanza, conforme a la promesa que se hizo de vida eterna en vida y también te anunciaron los profetas. Por lo tanto, tenemos aquí una promesa que no nos cae en las manos. Es demasiado grande y a veces tan grande que la despreciamos. Toda nuestra militancia en Cristo Jesús consiste en retener el Evangelio para alcanzar esta promesa. Si nosotros nos distraemos y vamos tras otras cosas, vamos a ser engañados. Y por eso dice aquí, releo, verso 3, 1 Juan 1, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y como Jesús es vida y a la vez luz o verdad, la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Qué es lo que no puede comprender las tinieblas? Que la vida está en Jesús, que Él tiene vida eterna. Y la prueba de ello es que el Padre lo levantó de los muertos y lo sentó a su diestra. Y apareció vivo luego que Él fue muerto a sus discípulos, dando testimonio de su resurrección. Y le vieron ascender al Padre, los discípulos, cuando Él ya acabó su ministerio después que Él resucitó y se presentó vivo delante de ellos, ascendió a la diestra de Dios y desde ahí, conforme a la promesa, vendrá a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces dice que la promesa aquí está en el verso 3 y 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo. Sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Entonces, estimado hermano, Jesús, que fue el creador de todas las cosas, es el que tiene vida eterna para darla, porque todas las cosas fueron por Él hechas. Y el verso 10 más abajo lo repite, dice, 1 Juan 1, verso 10, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. Vuelve a decir claramente que el mundo fue hecho por Cristo. Así que el mundo, la naturaleza, obedece a Jesucristo porque Él la crea y la mantiene en vida hasta hoy. Es decir, Él tiene potestad sobre todo. Si mandó por su palabra simplemente que saliera Lázaro, lo hizo porque quiso confirmarle a los demás y a sus hermanas lo que Él había dicho, que Él era la resurrección y la vida. Fíjense, se puso un sobrenombre Jesús. Dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Pregunto, si Jesucristo no asiste al día de la resurrección, ¿hay resurrección? No hay resurrección. ¿Por qué? Porque Dios ha dado que Él tenga la vida eterna en sí mismo. Está guardada con Cristo en Dios. Por lo tanto, estimados hermanos, ¿qué podemos decir? Que Dios ha depositado en su Hijo, como lo hemos dicho tantas veces, toda la felicidad nuestra. La muerte es el suceso triste que todos tenemos que, si el Señor no viene antes, tenemos que pasar. Pero qué grande es saber que hay una promesa que nos ha prometido Dios a través de su Hijo, que es la vida eterna, resucitarnos. Y Dios no miente, hermano. Eso es lo más hermoso de la promesa. Dios nunca mintió, ni ha mentido, ni mentirá. Él es la verdad. Jesús mismo es el camino, verdad y vida. Así que podemos tomarnos esta promesa con todo el corazón. Y a pesar de que toda nuestra vida no vaya tan bien como quisiéramos, o a veces muy mal, vamos a ser victoriosos a la larga si retenemos el Evangelio, porque vamos a ser resucitados, sacados de esta vida, de este cuerpo que se deshace, y seremos resucitados con un cuerpo semejante al del Hijo de Dios. Porque la promesa que Él nos prometió es esa, la vida eterna. Jesús decía, el que cree en mí tiene vida eterna. No vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. El día que tú crees en Jesucristo para Dios, tú estás contado. Si crees que Jesús murió y resucitó al Evangelio, tú estás contado entre los que van a vivir, entre los que van a resucitar, si crees en el Hijo de Dios. Jesús lo promete, el que cree en mí tiene vida eterna. No vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y lo está diciendo quién es la vida misma, quién creó las cosas. Que en la iglesia cuesta mucho que se entienda esto así. Que la gloria del Hijo llegue a la plenitud que debe llegar. ¿Por qué estamos tranquilos nosotros ante la muerte? Porque a pesar de que a todos nos preocupa, no nos aterra como a los que no tienen esperanza. Nosotros seremos levantados de los muertos por quien resucitó de los muertos por el poder de Dios, Jesucristo. Al que el Padre resucitó, lo resucitó también para que nosotros
por haber creído el Evangelio, que Él murió y resucitó, seamos también levantados. Así que hay una promesa que se nos prometió, que es la vida eterna, como leímos al principio, 1 Juan 2:25. Voy a seguir avanzando un poco más adelante. San Juan 5:28, este texto nos da claramente a entender que nosotros estamos firmes como iglesia porque estamos adheridos a la promesa de la vida eterna que Jesús nos prometió. No tiene otro sentido el cristianismo, ni otra cosa que la cohesión más, sino en creer que Jesús tiene vida para darnos, porque Él murió por nosotros. Y ahora vendrá a buscarnos y nos dará la vida eterna cuando vengan las nubes del cielo. Y mira Juan 5, verso 28 en adelante, dice, no os maravilléis esto, porque de ahora, cuando todos los que están dentro de los sepulcros oirán su voz, ¿la voz de quién? Qué hermoso saber que oirán su voz. No tienen necesidad de poner quién es, porque está claro. ¿Quién le llama en San Juan? El que nos prometió la promesa de vida eterna, ¿quién es? Esta es la promesa que nos prometió la vida eterna. Pero no solamente la prometió, la va a hacer él mismo. Él mismo nos levanta. Porque Dios ha dado que él tenga la vida eterna en sí mismo. No es la promesa de un charlatán, es la promesa del Hijo de Dios, que en vida resucitó muertos por el poder del Padre y con su simple palabra sanó enfermos. Por lo tanto, la plenitud de Jesucristo es llegar a entender que Él es la vida, en el sentido siguiente, que aunque es un ser divino y eterno, no hay vida sin que Él esté vivo y nos la comunique por su gracia y misericordia. No estamos existiendo por un capricho de Dios. Estamos viviendo por su gracia para que alcancemos la mayor promesa, que es la resurrección y la vida eterna, por creer que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados. Estamos sostenidos en vida para llegar a entender estas cosas y alcanzar esta promesa. Porque eso es lo que Él quiere, que alcancemos esa promesa. ¿Usted cree que Dios tiene algún plan más importante que ese para nosotros? Sin duda no es así. Entonces los muertos, en el día que el Señor regrese, en las nubes del cielo, oirán su voz porque Él levantará con su palabra. Y lo que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y lo que hicieron mal, la resurrección de condenación. Aquí nuevamente vemos, ¿no?, que son separados los que han expectado referente a la resurrección. Los que hicieron bien son los que han creído el Evangelio y se han arrepentido de sus pecados, se han apartado del mal. Y la resurrección, para los que hicieron bien, es resurrección de vida. Fíjense, resurrección de vida, resurrección para vida. Verso 29. Para los que hicieron mal, para la resurrección de condenación. Hay una resurrección que es citada en Apocalipsis, después de los 1000 años, que es para los que van a ser engañados también por el diablo y se van de enfrentar a la ciudad de Dios. Esos van a ser consumidos por fuego de Dios que va a descender y los va a destruir. Así que van a ser resucitados, la segunda resurrección, para condenación, para vergüenza, porque van a ser avergonzados por la derrota que recibirán de manos de Dios por medio de Cristo, que descenderá fuego del cielo sobre ellos y los va a devorar. Como dice Apocalipsis, ustedes pueden buscar esto que estoy citando. Más los que tienen resurrección de vida, que es antes de esos 1000 años, nos iremos a las moradas celestiales que Jesús nos tiene preparado en la casa del Padre Celestial. Y en un cuerpo glorioso que no se enferma, que no tiene ninguna aflicción y con la promesa de que esto será para siempre. Que este cuerpo que nos da el Señor nos ha dado por la eternidad. Por haber creído, por la gracia de Dios, por la revelación del Evangelio en nuestros corazones, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Nos prometió el Señor ser de aquellos que apreciaron al que Dios apreció y no lo menospreciamos como lo hizo en su propio pueblo. Pero esto es porque Dios nos lo reveló por su gracia en nuestros corazones, de que Él era el Hijo de Dios y que su promesa es firme, porque concuerda con todo lo que Dios hablaba antes por medio de sus santos profetas y también por medio de sus apóstoles y el mismo Jesucristo. Y nuestro mismo Padre Celestial, que dio testimonio incluso con voz dada del cielo de que Él era su Hijo amado. Dice en el verso 30, yo dice, no puedo de mí mismo hacer nada, como hoy juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es decir, cuando el Señor Jesucristo hacía obras, Dios daba testimonio con Él porque las hacía juntamente con el Hijo. Y nosotros estamos atentos a la promesa que el Hijo nos ha dado, que es la vida eterna. Y lo más hermoso de todo eso, ¿cierto? Luego dice
Verso 31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es que da testimonio de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es decir, cuando Jesús obraba y hacía señales y milagros, eran todos conforme a la voluntad del Padre, porque Él le había encargado de hacer estas cosas. Así que al hacerlas Cristo y al hacerlas por el poder del Padre que estaba en Él, da testimonio también Dios de que Él era su Hijo al obrar juntamente con Él las cosas. Por eso es que el Hijo de Dios, porque las obras que el Padre le encomendó que hiciera, Él las hizo. Y las hizo por la voluntad del Padre y el poder del Padre también obraron juntamente. Dice, vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no tomo testimonio de hombres, más digo para que vosotros seáis salvos. Y me salta un poquito el 36, más yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio que el Padre me haya enviado. Es decir, las mismas señales que Jesús hizo, dejaron claro el testimonio de que el Padre le había enviado, que eran obras de Dios. Nadie puede hacer las obras que este hace si no fuera Dios con él, decían por ahí los que le veían hacer las señales. Y el ciego también, y tantos otros que la Biblia cita que él le devolvió la salud o le dio vista. Bueno, la misma hora da testimonio dice que el Padre le haya enviado. Y el que me envió el Padre, él da testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que le envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad, dicen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice, gloria de hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él recibiréis. O sea, no solamente vino en nombre del Padre, sino que las mismas obras, como dijo en el verso 39, dan testimonio de él, que venía de Dios. Entonces dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo Dios viene? Todas las señales que Jesús hizo no podrían haber sido hechas por él si no Dios no hubiera consentido que así fueran hechas por el Hijo. Cada vez que sana un enfermo, que resucitó un muerto, cada vez que echó fuera un demonio, todas estas cosas las concedió el Padre al Hijo para que se viera que Él, por medio de sus obras, es y era el Hijo de Dios, para que tuviéramos fe en Él. Verso 43. Primero antes había dicho, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. O sea, ellos buscaban su propia gloria. Yo he venido, verso 43, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si vos y otro viniera en su propio nombre, a aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? No penséis que yo os tengo que acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyerais a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, ellos no creían en Moisés porque las cosas que Jesús hacía no podía haberlas hecho sino por voluntad del Padre. Así que recibían la gloria los unos de los otros y no la que era de Dios. Así que la esperanza está puesta en que Jesús, Dios lo levantó de entre los muertos, le ha sentado a su diestra y en vida mostró que tenía potestad para dar vida eterna. Es decir, hay una sola promesa que es el centro y el corazón del cristianismo, que es la promesa de vida eterna, de la resurrección de los muertos en el día postrero. Esa es la gran esperanza, la gran expectativa, el norte de nosotros. La expiación está hecha para que seamos perdonados por medio de la fe en Jesucristo. Él murió por nosotros, Él cargó con su propia vida nuestros pecados. Él ganó la redención para con nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas de aquí al que Él venga, debemos mantenernos firmes en esta promesa, creyendo que Él vendrá a buscarnos, porque ya murió en la cruz por nuestros pecados, nos puso en paz con Dios, hemos sido justificados por la fe, y llegaremos a sus moradas celestiales cuando Él venga a buscarnos con sus santos ángeles, previamente habiéndonos levantado los muertos, si estuviéramos entre los muertos, o transformados tal como los que resucitan, y que si estuviéramos vivos de ese día, si tuviésemos la dicha de eso. Pero estamos detrás de esta promesa de vida eterna que se alcanzará en el día que Él regrese. Hoy es cierta por la fe, porque Dios la prometió. Esta es la promesa que Él nos prometió, la vida eterna. Cuando Dios promete algo, hermano, se compromete. Cuando nosotros hacemos una promesa, la veracidad de nuestra palabra, nuestra dignidad está comprometida. Y aquí está comprometida la veracidad y la dignidad de Dios en esta promesa. Porque con mayor razón debemos creer que Él la va a cumplir, porque nuestro Dios no miente, no hay en Él iniquidad. Es un Dios santo, puro, que no engaña.
Y tanto es así que a su Hijo lo resucitó y lo vieron sus discípulos incluso ascender a su diestra. Y lo declaró su Hijo a través de la resurrección y ha dado esa certeza a nosotros que también nosotros seremos glorificados a su semejanza cuando nos levante de la tumba con su palabra poderosa de vida. Acuérdense que bastó la palabra de Cristo para resucitar a Lázaro. Dice, Lázaro, ven fuera. ¿Cuál creen ustedes que será el mandato también? Muy similar, cuando Él nos levante ese día, cuando regrese. Así que estamos en esta expectativa de esta promesa. No tiene el cristianismo nada mejor que ofrecerle al mundo que la promesa de vida eterna por la fe en Jesucristo que murió y resucitó para salvarnos. No nos engañemos, no andremos tratando de vender cosas que no, la Biblia no dice. La única promesa, la que importa, es esta. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, más pasado de muerte a vida. San Juan 14, verso 6 dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es evidente, ¿cierto? Si me conociese también a mi Padre conoceríais, desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Es decir, en la persona de Jesucristo se podían ver todas las cualidades del Padre, porque incluso resucitaba muerto, solo Dios lo podía hacer. Sanaba a personas que estaban por muchos años postradas, a ciego de nacimiento le daba la vista. ¿Quién podría darle ojos no al que no los tenía y nunca los tuvo bien formados? Solo Dios, hermano. Eso es lo que quiso decir claramente nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía toda la potestad del Padre. Por eso podemos confiarnos con Él, que no estamos esperando en vano el día que Él venga y nos resucite. Tiene poder suficiente. Él es camino, la verdad y la vida. La vida está en Él. Por eso es que Él con su palabra puede mandar y los muertos ser levantados. Y esta es la promesa que nos prometió, ¿recuerdan? La vida eterna. Así que se ha comprometido el Señor con eso. Bueno, sigo avanzando. San Juan 5, verso 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, recalco esta idea, así también dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Es decir, lo que quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, que cuando el Señor Jesucristo, con su palabra poderosa, mande que los muertos sean levantados, esto no va a ser solamente una orden y Dios cumplirá el resto, sino que obrará juntamente con Cristo, el Padre, cuando Él mande que los muertos sean levantados, porque ha dado que Él mismo tenga vida eterna para levantarnos en el Señor. La voluntad del Padre es esta, que el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y el Señor lo resucite en el tiempo. Así que el Hijo tiene vida en sí mismo. En Él está la vida. Él es la resurrección. Si Jesús no asistiera al evento de la resurrección, no habría resurrección, porque Él es la resurrección. Sin Él no hay resurrección. Pero Él está vivo a la diestra de Dios, por lo tanto, hay resurrección. Hay promesa firme de resurrección. Él nos levantará. ¿Y por qué? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Es decir, Jesús tiene la misma potestad del Padre para dar vida, para resucitar. Y Él nos levantará si creemos que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En 1 Juan 1:2 dice el apóstol, porque la vida fue manifestada. Fíjese, Jesucristo ahora es la vida manifestada entre medio. Cuán importante es el concepto de que en Él está la vida, que Él es la vida, que Él es la resurrección y la vida. Sin Él no hay día de resurrección. Sin Él no hay resurrección de ningún tipo. Pero como está la vida en Él y Dios se ha querido y tiene ese mandato de Dios, Él va a levantar porque tiene vida en sí mismo, lo leemos recién. Entonces Juan cuando ve a Cristo, lo ve como la vida manifestada, como aquello que da vida a todas las cosas. ¿Piensa usted así de Cristo? ¿Todavía lo tiene como una estampita o como aquel que es la vida misma? ¿Cree usted que está vivo porque Cristo quiere que usted esté vivo? Porque la voluntad de Dios es la que usted existiera y llegara a conocer esto y le ha dado esta vida corta y luego cuando Él venga le dará la vida eterna. Porque esta vida que tenemos corta ahora es para llegar a conocer la existencia de Dios y de su Hijo para salvación. Pero no es la vida en la cual vamos a permanecer, vamos a ser trasladados al reino de su amado Hijo con un cuerpo glorioso para vivir eternamente con Él. Entonces Jesucristo en sí, ¿qué es lo que es vida? Él es Hijo de Dios, es igual al Padre en potestad y poder. Pero Dios ha concedido que por Él fueran creadas las cosas para que le honráramos como al Padre, para que le glorificáramos al Padre y le honráramos como al Padre. La vida fue manifestada y vimos y testificamos y anunciamos aquella vida eterna, la cual está con el Padre y se nos ha aparecido. ¿Y cómo pudieron ellos darse cuenta? Porque Jesús resucitó muerto y sanó tantos enfermos. Él tenía potestad sobre la vida misma del ser humano. Por lo tanto, que Él prometiera vida eterna no era algo descabellado. Por el contrario, abundaba en pruebas en los días de su carne
de que Él tenía la vida eterna en sí mismo. Por eso Pedro dijo muy acertadamente por el Espíritu: ¿a quién iremos? O sea, ¿quién nos puede prometer lo que tú prometes, que es vida eterna? No hay nadie. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y eso fue lo que hizo que Pedro se quedara junto a Cristo, lo que Dios le reveló, que solo Él tenía palabra de vida eterna. ¿Y usted ha llegado a entender eso, mi hermano? Que solo en Jesucristo hay palabra de vida eterna. Ya estamos vivos en un mundo que fue creado por Dios y existimos por la voluntad del Padre y del Hijo. Moriremos algún día si el Señor no viene antes, pero todos los que hemos creído en Él seremos resucitados con un cuerpo glorioso, como Él nos prometió, cumpliendo esa promesa que ha hecho, de darnos la vida eterna. No tiene sentido nuestra militancia si no perseveramos para alcanzar esta promesa. San Juan 1.4 dice: en Él estaba la vida, ¿qué más claro, cierto? Y la vida era la luz de los hombres, es decir, porque yo estoy vivo, porque Cristo está vivo, porque Él lo ha querido. Y dejaré de estar vivo en este mundo hasta cuando Él lo determine, pero me resucitará de los muertos, porque yo he creído que Él es el camino, la verdad y la vida, que vino a este mundo a dar su vida por mí, que Él es la luz de los hombres, Él es la luz del mundo. Dice en Colosenses 12 y en adelante, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo lo recibió usted? Cuando dice la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, es lo que tú entiendes que es Jesucristo, mi hermano. Dice: andad en Él, pero de cómo lo recibimos, de la manera como los apóstoles lo recibieron, así debemos recibirlo nosotros, no cambiarnos del parecer de ellos, sino que creer como ellos nos están enseñando en la Escritura. Dice: arraigados y solidificados en Él. ¿En quién tenemos que edificarnos? Arraigarnos. ¿Sabes lo que es arraigarse? Echar raíces. Y todo lo que tengamos como expectativa debe estar sobre edificado sobre Él y confirmados, dice, en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella, conocimiento de gracia. Es decir, ¿en quién estamos arraigados y edificados? En Jesús, en lo que los apóstoles y los profetas y Él mismo nos enseñó, y el Padre nos ha enseñado acerca de Él a través del testimonio de sus santos profetas. Debemos arraigarnos, echar raíces y edificarnos sobre Él, porque la vida eterna está en Él. Por eso dice verso 8: mirad que ninguno os engañe con filosofía y buenas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Es por eso que los que escucharon a Pablo, debido a la filosofía, no pudieron creer que había un varón que Dios había dado fe a todos con haberle resucitado a los muertos. Vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, Jesús tiene poder divino igual que el Padre y tiene poder de dar vida igual que el Padre. Solamente que está sujeto a Él para hacer la voluntad, y la voluntad del Padre, que es que crea en Jesucristo, el Jesús lo resucita en el día postrero. En Él habita la plenitud, la divinidad corporalmente. O sea, Jesucristo es divino, es Dios, es el Hijo de Dios. Y existe también el Padre, a quien el Hijo está sujeto. Pero el Hijo tiene toda potestad dada del Padre, la misma potestad del Padre dada en el cielo y la tierra, a tal punto que Dios ha encargado que Él resucita a los muertos en el día postrero. Dice: y en Él está cumplido el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Debemos tener temor de alguna cosa nosotros? ¿Alguna potestad maligna? No, porque estamos creyendo y estamos aferrados a aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. 11, en el cual también soy circuncidado con circuncisión no hecha de mano, con despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne y la circuncisión de Cristo. Sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitaste, con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó a los muertos. Es decir, nosotros que hemos sido bautizados en Él, hemos resucitado en la expectativa de la fe con Él, porque estamos haciendo esa promesa que nos ha hecho, que es la vida eterna. Dice: ya vosotros que estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Es decir, la fe en Jesucristo es necesaria para alcanzar, por creer que murió y resucitó, el perdón de los pecados, estar en paz con Dios y por ello recibir la vida eterna que se nos dará en el día que el Señor regrese, la cual está en el mismo Cristo. No, la vida eterna no reside en otro lugar, sino en la persona de eso, como virtud y poder, solo sale y emana del Padre y de Jesucristo. En San Juan 6, verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, en el sentido que cree en Él, porque Él es el pan de vida, Él también vivirá por mí. Es decir, ¿quién nos hará vivir en ese día? Jesucristo, cuando con voz de mando nos levante de la tumba. Él, Jesús, por lo tanto, el verdadero pan del cielo, el verdadero maná. Recordemos lo que le dijo a Marta también. Marta le dijo al Señor en Juan 11, 21 en adelante. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidiese a Dios te dará a Dios. Dícele Jesús: resucitará a tu hermano. Ella pensó que en el día postrero.
¿cierto? Verso 24, verso 25 dice que Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Miren qué interesante, hermano. La resurrección no es un día, aunque ocurrirá en un día exclusivo que Dios tiene reservado y que solo Él sabe. La resurrección es el mismo Cristo, porque Él es el que puede dar vida eterna por voluntad del Padre. Eso es lo que le vuelvo a decir, la vida no está, por la cual estamos vivos hoy, por la cual seremos levantados en el día posterior, esa vida, ese poder para dar vida, no reside en nosotros, nos es comunicado todos los días por la voluntad del Padre a través de Jesucristo, de tal manera que el día que Él regrese, a pesar de que muramos, hoy seremos levantados a la semejanza del Hijo de Dios. Porque Él es la resurrección, Él es el que tiene vida y Él que puede dar vida. Fíjese, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué promesa más grande? ¿Qué promesa más importante? Usted no tiene nada más valioso en sus bolsillos, por decirlo entre comillas, que esta gran promesa. No tiene otro haber, no tiene otra riqueza más grande que esta promesa que nos ha hecho el Señor Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dícele Jesús, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, cuando muramos, debemos pensar, no va a ser eternamente. Y porque hemos creído en Jesucristo, aunque estemos muertos, vamos a vivir. Entonces, mi hermano, Jesús es la resurrección de la vida, porque Él tiene el poder para dar vida, que quede claro en nuestros corazones, hermano, para que estemos bien aferrados a Jesucristo y no atemorizados por la muerte. Jesucristo mismo sabe lo que es gustar la muerte, porque dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, hizo saber el diablo, y librar a los que por temor de la muerte están por toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, tenemos temor de la muerte ahora, si hemos creído en Jesucristo, se ha disipado ese temor. Ahora tenemos certeza de vida eterna por la promesa que nos ha sido dada por Jesucristo. Que el que cree en Él tiene vida eterna y Él los resucitará en el día posterior. Así que el imperio de la muerte puede estar todavía manifestándose, porque también nosotros vamos a morir, pero también tenemos la certeza de que Cristo, que se levantó de los muertos, está a la diestra de Dios, y Él nos levantará en el día que Él venga. Porque a Él, el Padre, lo resucitó y le ha dado que tenga vida en sí mismo desde siempre, y ahora recobrando esa potestad, siendo Él resucitado, estando a la diestra de Dios, desde el cielo vendrá a levantarnos con su palabra poderosa de los muertos en el día que Él regrese en las nubes del cielo. Esta esperanza también está contenida en Hechos 24:14 en adelante. Dice, yo esto espero confieso y conforme al camino que yo llamo herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en los profetas. Teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Como leímos en Daniel, muchos serán despertados del polvo de la tierra, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya sabemos, para vida eterna es cuando el Señor venga, para condenación y vergüenza para después de los 1000 años. Pablo, ¿por qué iba atrás Cristo? Dice, teniendo esperanza, porque esa es la esperanza de Pablo y la nuestra, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Nosotros esperamos resucitar en la resurrección de los justos por haber creído a la promesa que hizo Jesús, que el que creía que Él es el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Qué le parece, mi hermano? Hemos llegado a lo esencial, a lo principal, a lo que importa, en lo cual debemos estar siempre perseverando y pensando que en Jesús está la vida eterna, que Él nos la dará cuando Él venga. Somos sustentados hoy también en vida por Cristo y por el Padre, su buen Espíritu también. Y en el día que Él venga, el mismo Cristo nos levantará, con la misma potestad que tiene hoy, y nos llevará a la gloria celestial. No tenemos otra expectativa más grande que esta, vencer a la muerte por la fe. ¿Quién es el que vence el mundo, hermano? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y la muerte que impera en este mundo, seremos libertados de aquella condenación el día que Él aparezca en las nubes de los cielos y con voz de mando nos saque de la tumba. Un cuerpo glorioso, semejante a los ángeles de cuerpo espiritual. Dice también la Escritura en 1 Juan 1:1, y lo vuelvo a releer en el verso 2, porque la vida fue manifestada y vimos, testificamos, y anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido. O sea, resumiendo, todo lo que estamos Sí. es el Hijo de Dios y tiene vida eterna en sí mismo y se nos ha aparecido a nosotros a través de la predicación del Evangelio, a ellos personalmente, ¿cierto? A los apóstoles. Jesús es la vida eterna misma. Sigue siendo Hijo de Dios, sigue siendo
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Juan, para podernos a nosotros esclarecer la grandeza de Jesucristo, lo esencial de la promesa y de la esperanza, lo llama aquella vida eterna que estaba con el Padre antes que se encarnara y se nos ha aparecido. O sea, cuando se encarnó, se nos apareció y dio testimonio en vida de que Él era el Hijo de Dios por sus señales y milagros, y Dios con Él, porque obraba con Él juntamente, como ya lo hemos leído. Dice lo que hemos oído y visto. ¿Qué vio Él? Que Jesús era la vida eterna, que tenía vida eterna en sí mismo. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, comunión con Él significa creer lo mismo. Nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir que nuestro gozo sea cumplido? ¿Cuál es nuestro gozo? El que alcancemos la vida eterna. Y saber que Jesucristo es la vida eterna misma y que se nos ha aparecido y lo hemos creído por la predicación del Evangelio, es el gozo más grande que podemos tener, porque somos afortunados. Tenemos vida eterna y por gracia de Dios se nos ha dado el don de la fe para creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es la vida eterna, que la vida está en Él para que Él nos levante en el día postrero con voz de mando. Dice también la Escritura en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces de nuestras maneras, de nuestro tiempo, los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó el heredero, por el cual asimismo hizo el universo. Es decir, Jesucristo es el creador de todas las cosas. Dice el cual, siendo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, el cual, ¿quién? Nos ha hablado por el Hijo, al que constituyó el heredero de todo. ¿A quién? Al Hijo, por el cual asimismo hizo el universo. O sea, Dios hizo el universo por medio de Cristo, por medio del poder que le dio a Cristo. El cual, siendo resplandor de su gloria, o sea, Jesucristo refleja la gloria de Dios en su plenitud, la misma imagen de su sustancia. Es decir, Jesucristo es igual al Padre, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. Aquí está lo que yo les decía, que todas las cosas están en vida, todo lo que vive y respira es por el poder vivificador que tiene el Hijo, habiéndolo recibido del Padre para esto mismo. Y luego dice, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, o la limpieza de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por excelencia más excelente nombre que ellos. O sea, Jesús alcanzó un excelente nombre mayor que el de los ángeles, porque le dio el nombre de Hijo. Porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado, se refiere a que lo resucitó. Y otra vez yo seré el Padre y él será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está claro, mis hermanos, por qué. Satán no puede contra Cristo, ni sus ángeles, ni un ángel del cielo puede engañarnos, ¿sí? Salvo que nos dejemos, porque Jesucristo tiene reconocido del Padre el reconocimiento que deben darle los ángeles y adorarle y honrarle como a Dios, siendo hijo distinto del Padre. Porque dice aquí, adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso que cuando se postraban, algunos le adoraban, no hubo error en ellos en lo que hicieron. Porque se postraban delante de él reconociendo la potestad que el Padre había puesto en él como hijo. Así que esto de que le adoren todos los ángeles de Dios es propio a la condición de primogénito, del que, como estudiamos en nuestro estudio bíblico, es el primogénito, el primero entre muchos hermanos, Jesucristo. Luego dice, me salto un poquito, más, verso 8, al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo, pues no le da alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Eso se lo atribuye a Jesucristo. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos los que se envejecerán como una vestidura. Hasta ahí lo dejo en esta lectura de Hebreo. Primera Juan 2:24 dice, porque lo que habéis oído del principio sea permaneciente en vosotros. Es decir, si nosotros no entendemos la grandeza de Jesucristo, de su obra redentora, para llegar a entender que Jesús es la vida misma, que en Él está la vida, que la vida de Él es la vida nuestra, la luz de los hombres, que solo en Él tenemos promesa y certeza de vida eterna, porque Él es la vida eterna en sí mismo, porque Dios le pudo que Él tuviera vida en sí mismo para que nos la diera a nosotros en el día de la resurrección, a la vez que nos levanta de los muertos con su palabra y voz de mando. Entonces, si lo que habéis oído desde el principio, ¿qué hemos oído desde el principio? Que Jesús es la resurrección y la vida, que Él es la vida misma, la vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Si lo que habéis oído desde el principio puede permanecer en vosotros, también vosotros permaneceréis en Él, Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa en la cual Él nos prometió, la vida eterna, os escrito sobre los que os engañan. Es decir,
¿Qué es lo que está interesado al mundo, como lo hemos leído antes? Que seamos engañados, que no creamos que la vida eterna y la resurrección para vida eterna es por la fe en Jesucristo, sino que a través de otras cosas. No hay otro camino, no hay otra cosa más importante por la cual permanecer en fe, sino que para alcanzar esta promesa creyendo que en Jesús está el poder y la potestad de dar vida eterna. En Daniel 7:13, 14 describe Daniel el momento en que el Señor Jesús toma reino. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre. Por eso Jesús se identificó con esta profecía. Cuando le preguntaron si él era el Cristo, el Sanedrín. Ustedes lo pueden dejar en los evangelios. Miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta la anciana de grande edad y hicieron llegar delante de él. Y fuele dado señorío y gloria y reino y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es señorío eterno que no será transitorio y su reino que no se corromperá. Así viene un reino. El que reina es Cristo. Le es dado señorío, gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirven, o le sirvieron. Es decir, el mundo está combinado a obedecer y tomar por rey, y como salvador, ¿cierto? Y como la vida a Jesús, a quien Dios ha señalado como su Hijo. ¿Cómo lo hizo? Levantándolo de los muertos, habiendo sido antes ofrecido por nuestros pecados para nuestra salvación. Y esto de que vendría las nubes del cielo, dice en Marcos 3:26, entonces verá la señal del Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Entonces enviará a su ángel y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo de la tierra hasta el cabo de los cielos. Entonces, esto de que vendrá en las nubes del cielo, que esa es su señal, que es hijo de Dios, qué es lo que dijo delante de los que le acusaban y le preguntaban en Sanedrín si era el Cristo, él lo dijo que lo vendrían a ver el día que regrese viniendo en las nubes del cielo, o sea, con toda la gloria del Padre. Mateo 26, 63 y 64, cuando Jesús era interpelado en su juicio que recibió, Jesús callaba, dice más, Jesús callaba, respondiendo el pontífice, te digo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y ahora os digo, que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y que viene en las nubes del cielo. Ustedes saben de que el pontífice rajó sus vestidos y consideró esto una blasfemia. Es decir, Salmo 110 no estaban enterados, pero aquí se nos dice que el Hijo del Hombre estaría sentado a la diestra de Dios desde que murió y resucitó, se sentó a la diestra de Dios y resta que Él venga en las nubes del cielo. Así que estamos ahora claros por eso los eventos que faltan, ¿no? La manifestación del anticristo, principalmente, y los sucesos finales del Apocalipsis que hablan en la Escritura. También lo dice Marcos 13, verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos del cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. Jesús respondió también en Marcos de esta forma. La misma pregunta la responde en el verso de Marcos 14, verso 62. Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ni más ni menos el sumo sacerdote arrancó su vestidura al oír eso. Puede ser el problema, hermano, hasta el día de hoy. Jesucristo es minimizado en las iglesias. Hablar de él es repetirse el plato, es como estar repitiendo cosas que ya se saben. Pero lo que no se puede, ellos pueden superar, no se han dado cuenta, que Jesús es la vida. En él está la vida. Dios ha dado que tenga vida eterna en sí mismo, y cuando entendemos que tiene vida, la tiene en sí mismo. No es prestada. Dios le ha dado la potestad para siempre de tener vida en sí mismo. Por eso vive eternamente y la comunica a los que, en este caso, creemos. Aquello que el mundo rechaza, por el cual se rasgan las vestiduras. Que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y Dios lo resucitó y lo declaró su Hijo sentándolo a su diestra. Pues nosotros, hermanos, hoy tenemos la promesa ganada, la promesa más grande, por haber creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La promesa que Él nos prometió, la que le da sentido a toda la militancia del cristianismo. La promesa que Él nos prometió es la vida eterna. Y lo hermoso de todo ello es que Él resucitó y está ahora a la diestra de Dios y puede cumplir esta promesa, esperando lo que resta, que sus enemigos se han puesto por estrado. Gracias al Señor por esta misericordia que nos concede ser su Hijo y nos ha abierto los oídos para ver en quién está la vida, quién es la luz de los hombres. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, en este día, y les guarde de todo mal, les haga gozar sabiendo la grandeza del Redentor, de su potestad que tiene y de su amor también, por sobre todo,
porque incluso siendo en esta grandeza y potestad, Él se humilló por amor de nosotros hasta la muerte de cruz. Que Dios les bendiga, mi hermano, y les guarde en este día, en la fe, ahora y siempre. Amén.